Hola chicos y chicas, en este video les voy a mostrar cómo podemos encontrar el volumen de un sólido de revolución utilizando el método de discos y las herramientas de GeoGebra Online. Para ello resolveremos este par de ejercicios en donde vamos a encontrar el volumen del sólido formado al girar la región acotada por la gráfica o gráficas alrededor del eje indicado. En el primer caso tenemos la función y igual a 1 menos x en x igual 0, y igual a 0 alrededor del eje x. Lo primero que debemos hacer para resolver este ejercicio es definir la gráfica de la función, en este caso y igual a 1 menos x. No es necesario que pongamos la y, simplemente la operación que está realizando, es decir, 1 menos x. Podemos observar que GeoGebra nos define esta función como f de x. Lo siguiente es definir también la recta x igual a 0 y y igual a 0. Ponemos tal cual x igual a 0 y y igual a 0. Podemos observar, valga la redundancia, que tenemos los dos ejes sobre el cual, perdón, se va a realizar este proceso de revolución. Nos dice el problema que queremos hacerlo girar alrededor del eje X, pero podemos observar acá que no está definida la región sobre la cual vamos a efectuar o sobre la cual vamos a hacer girar la gráfica. Entonces tenemos que acotar nosotros este intervalo. Podemos observar que el problema nos dice que es x igual a 0 y y igual a 0, es decir, se refiere a las intersecciones con ambos ejes. Podemos observar que corresponde a este punto de aquí en 1 y en este punto de acá, tanto para x como para y. Entonces, si nosotros queremos hacer rotar este sólido a partir del el eje de las x, vamos a definir el intervalo respecto a x. Para ello vamos a cambiar de nombre a nuestra función y vamos a utilizar el comando función. Vamos a seleccionar la segunda opción donde nos dice función extremo inferior y extremo superior. Primeramente definimos la función como 1 menos x, sigue siendo la misma. El extremo inferior corresponde al 0 para x y a 1 también para x. Recordemos que queremos definir el sólido de revolución a partir del eje de las x. Le damos enter, nuestra función queda nada más en este pedazo de aquí, que es precisamente lo que nosotros queremos hacer rotar. Ya no es necesario que utilicemos los ejes como referencia, los podemos borrar y tener esto que tenemos nosotros aquí en un principio, ¿no? Ahora, queremos hacer rotar esta función, perdón. Para ello vamos a hacer uso de la herramienta del gráfico en 3D. Podemos ubicarnos acá en las opciones de GeoGebra, de estos tres puntitos, y vamos a seleccionar la vista gráfica en 3D para poder observar el plano tridimensional sobre el cual nosotros vamos a efectuar vamos a tener el sólido de revolución. Por mera conveniencia podemos cambiar el eje Y vertical dándole a las opciones de la vista gráfica y seleccionamos eje Y vertical para ver de una manera más clara cómo nos va a quedar este sólido de revolución. Una vez que tenemos definida nuestra función como tal en el intervalo correspondiente, vamos a definir un ángulo utilizando un deslizador. Nos ubicamos dentro de esta opción en GeoGebra y seleccionamos deslizador. Vamos a darle clic en cualquier parte de la pantalla de la vista en 2D y nos vamos a ubicar en la parte que dice ángulo. Recordemos que lo que queremos hacer es rotar y queremos rotar algo, tiene que girar, valga la redundancia, tenemos que definir un ángulo, en este caso desde 0 grados hasta 360 grados. Entonces le damos en OK y ya tenemos aquí nuestro ángulo, ¿no? Nuestro ángulo simplemente nos va a ayudar para referencia de lo que nosotros queremos hacer rotar. Entonces, vamos a utilizar un comando que se llama superficie. Vamos a darle aquí superficie y vamos a seleccionar la segunda opción donde vamos a definir una curva que correspondería a nuestra función, el ángulo de rotación que acabamos de definir aquí como alfa y el lado o semirrecta que correspondería en este caso al eje de las X sobre el cual se va a hacer girar esta función. Entonces seleccionamos esta opción en donde dice curva vamos a definir nuestra función 1 menos x, que aquí GeoGebra nos las llamó como f. El ángulo de rotación aquí lo tenemos como alfa. Podemos ubicarnos acá en el teclado. Buscamos dentro de las letras griegas alfa. Y para el lado o semirrecta, acuérdense que corresponde al eje de rotación. En este caso, el problema nos indica que es respecto al eje X. Observen cómo aquí para definir el eje X utilizamos una letra mayúscula y ya que tenemos todos los parámetros definidos, le vamos a dar Enter. Ahora, vamos a observar
cómo se define este sólido de revolución una vez que nosotros le demos un cambio o vayamos variando este ángulo alfa. Acuérdense que es sobre el cual nosotros lo estamos haciendo rotar. Podemos observar en la gráfica en 3D, en esta parte, cómo se va formando nuestro sólido de revolución. Observen con detenimiento acá, si nosotros le damos play, hasta que se forme en los 360 grados, ¿no? Le damos aquí pausa, podemos igualmente moverlo nosotros a nuestro antojo. Y aquí podemos observar, si movemos un poco nuestro gráfico en 3D, cómo se forma este sólido de revolución. Pero fíjense en esta parte cómo se aparenta estar hueco esta especie de cono que nosotros estamos formando. Entonces, si nosotros queremos definir un volumen, pues tiene que ser una región del espacio cerrado. Entonces vamos a definir ese intervalo que nos va a cerrar este cono. Para ello vamos a utilizar la herramienta de segmento en la parte de las herramientas del gráfico en 2D y le vamos a dar en esta misma herramienta, segmento. Vamos a definir un segmento en el eje de en el eje de las Y, perdón, para poder nosotros cerrar este triángulo que se forma en el plano 2D, que por consecuencia nos va a cerrar acá en nuestro cono una vez que hagamos el sólido de revolución. Entonces vamos a definir el intervalo para cerrarlo desde abajo hacia arriba en el eje de las Y, recordemos, porque estamos rotando alrededor del eje de las X. Entonces vamos a seleccionar en el origen 0, 0 y acá en el punto 1, 0. Entonces, observen igualmente cómo acá en el gráfico en 3D se ve ya este triángulo formado. Entonces vamos a hacer rotar también ese segmento que nosotros acabamos de definir con el nombre G, ¿no? Podemos igual manera, como ustedes observan, mover aquí las cotas que nos dan tanto para el segmento G como para la función F. Podemos también quitar los puntos si consideramos que hay mucho espacio, dejando vacíos estos circulitos que tenemos en la barra de entrada. Y podemos ahora sí hacer rotar utilizando la misma función de superficie, haciendo uso del mismo ángulo y del mismo eje de rotación. Lo único que va a cambiar es que en vez de ser la función F, vamos a rotar el segmento G. Entonces le ponemos aquí en la barra de entrada superficie. Igual seleccionamos curva, ángulo y lado. Vamos a poner como curva el segmento que mencionamos G. El ángulo de rotación sigue siendo el ángulo alfa. Y el lado o semirrecta que nosotros vamos sobre el cual vamos a hacer rotar, perdón, es el eje X, recuerden en mayúscula. Le damos Enter y podemos observar que ya está definida esa superficie. De igual manera, podemos hacerle unas modificaciones a la gráfica como tal. En este caso, lo único que voy a hacer es cambiarle de color a la superficie para que sea del mismo color perdón, del segmento, para que sea del mismo color que la función, para que nos quede el sólido de una mejor forma, ¿no? Entonces le voy a seleccionar, acá observen el cuadrito de color, lo voy a poner en el mismo anaranjado que está la función f, ¿no? Y eso es todo. Ahora sí, si yo hago uso del ángulo y lo muevo a mi antojo, podemos observar cómo se va definiendo este sólido de revolución, pero ahora sí va a estar cerrado, que es lo que queríamos hacer, ¿no? Observen con detenimiento cómo se va formando nuestro sólido de revolución. Fíjense cómo aquí incluso se alcanza a apreciar el disco que nosotros queremos utilizar para obtener el volumen del mismo, ¿no? Observen cómo ya está cerrado este cono. Aquí lo podemos ver con mayor detenimiento. Em, Podemos cambiar también de color la superficie, ¿no? Que es lo que quería hacer en un principio, pero aquí lo que cambié fue la función, ¿no? Vamos a cambiar aquí para que sea un poco más claro. Igualmente selecciono, pongo aquí el color que yo quiero, en este caso es color naranja, ¿no? Todo en color naranja. Ahora sí, para verlo de una manera más clara, fíjense cómo todo este cono en color naranja está definido y está cerrado. Les vuelvo a mencionar estos discos que podemos alcanzar a observar, que son los que nosotros vamos a utilizar para definir el volumen del mismo, ¿no? Entonces, ya tenemos el volumen, o más bien el sólido de revolución, ahora queremos encontrar su volumen. Para encontrar el volumen, vamos a hacer uso del cálculo integral y del método de discos. El método de discos nos dice que nosotros vamos a definir un volumen P mayúscula, acá en la barra de entrada lo ponemos tal cual, que debe ser igual al número pi que podemos ingresar con el teclado en los prefijos, en las letras griegas, perdón, y eso se va a multiplicar por la integral de la función que está rotando elevada al cuadrado.
Aquí vamos a seleccionar la opción función extremo inferior y extremo superior. Recuerden, es la función en este caso f 1 menos x elevado al cuadrado porque estamos usando el método de discos. Recuerden que en este caso la función f corresponde al radio de los discos que nosotros estamos sumando con la integral y los extremos, en este caso, los definimos desde el cero para x y uno también para x, ¿no? Que viene siendo del mismo modo el intervalo, perdón, que define la función f. Le ponemos desde cero hasta uno y le damos enter para poder observar el resultado de este volumen, ¿no? En este caso nos da como resultado 1,05.